Bueno, la clase que vamos a hablar hoy es de cuáles serían el camino para lograr una longevidad saludable, el camino hacia un envejecimiento inteligente, porque realmente envejecer es la única forma que se ha encontrado para poder vivir más tiempo, pero la realidad es que nadie quiere ser viejo, nadie quiere llegar a viejo, porque obviamente eso supone un debilitamiento de todas nuestras funciones vitales y fundamentalmente un escenario de vulnerabilidad. Pero es importante diferenciar lo que es envejecimiento, senescencia y senescencia con enfermedad. Porque si ustedes ven en este gráfico, vamos a poner un puntero, aquí envejecimiento es desde el momento que nacemos, nosotros puede tener un aspecto positivo, porque todo lo que es la pubertad y la adolescencia, hasta el cuarto septenio de la vida, nosotros estamos envejeciendo también. Lo que pasa es que es un aspecto positivo del envejecimiento porque es la maduración de la persona. Envejecemos por septenios, se sabe que cada 7 años nosotros cambiamos el 100% de nuestras moléculas, de nuestras células, de nuestras estructuras biológicas. Entonces el cuarto septenio de la vida es donde ya dejamos de envejecer y comienza lo que se conoce como senescencia. Justamente hasta este acné aquí, entre los 24 y 28 años, comenzamos a envejecer. Y ustedes ven que si no existiesen las enfermedades crónicas y degenerativas, nosotros podríamos vivir hasta que se nos acaben los telómeros. Y eso se ha medido que es alrededor de los 122 a 125 años. De hecho, han habido personas en la historia que han logrado vivir 122, 123 años. Pero fíjense lo que pasa hoy. Tenemos esta flecha roja aquí, son las enfermedades. Nosotros, a medida que vamos teniendo este proceso de senescencia, que es el proceso por el cual un ser vivo se hace viejo, aparece este riesgo, esta vulnerabilidad y nos agarran las enfermedades llamadas de la civilización o crónicas degenerativas, la senescencia, y nos morimos tempranamente, a los 70, a los 80. Y fíjense ustedes que si analizan las tasas de muerte y las causas de muerte, tanto para hombres como para mujeres a nivel mundial, un poquito más de esperanza de vida a la mujer, pero no pasan de ahí, los promedios de vida están entre los 65 y los 70 años para ambos sexos. Entonces eso es importante, entender que para lograr una longevidad saludable sería mover el sistema hacia un escenario en donde no existiera el riesgo de estas enfermedades que hoy tristemente está en descontrol y en aumento. Hoy estamos viviendo vejez. Hoy la vejez muere 100, 150 o 200 años atrás. Pero justamente como consecuencia de nuestro estilo de vida equivocado, porque como yo siempre digo, estamos viviendo en contra de nuestra genética, estamos transitando este periodo de senescencia en situaciones que no son fisiológicas, si se quiere. Estamos ya en un escenario de patología. Y cuando hablamos de longevidad saludable, no se trata de prolongar la vida, nos referimos nosotros a prolongar la vida activa. Hay varias teorías del envejecimiento. El envejecimiento no puede ser explicado por un simple fenómeno, no puede ser explicado ni por la teoría de los telómeros, ni de las mitocondrias, ni radicales libres. Son todas las teorías aceptadas, todas las teorías aportan desde diferente visión, tratan de explicar ese deterioro que se conoce como senescencia. Pero si analizamos el envejecimiento como un proceso fisiológico, la senescencia como un proceso fisiológico, evoluciona con marcada deficiencia del sistema inmunológico y del sistema endocrino. Y esto es importante porque entonces todas las terapias que nosotros apuntemos a lograr un escenario para poder vivir esta senescencia sin vulnerabilidad, pues entonces tenemos que apuntarle fundamentalmente a estos dos sistemas. Y como digo, el problema es que hoy nos toca enfrentar este proceso fisiológico de senescencia en un escenario en el cual nosotros no nos adaptamos a vivir. Y eso es lo que tenemos que analizar. Hablar de envejecimiento inteligente o envejecimiento saludable o envejecimiento fisiológico, nuestro objetivo ¿cuál va a ser? Sabemos que para cualquier sistema biológico lo más importante es el aporte, entonces debemos adoptar medidas para controlarlo y tratar de conducirlo hacia ese objetivo. Entonces, longevidad
por definición, es la capacidad de desarrollar ciclos vitales largos. Y un ciclo vital, ciclo de la célula, ¿no es cierto? Desde que nace hasta que muere. Hay células que viven 4 meses, como un glóbulo rojo, hay células que viven 2 años, hay células que viven 30 días. Ese es su ciclo vital. ¿Y ese ciclo vital qué requiere? Energía y materia. Por eso, tanto ya sea con los macronutrientes o micronutrientes, aminoácidos, glúcidos, grasas, vitaminas y minerales, son claves, son claves. Y es aquí en donde comienza el primer problema. Porque hoy estamos con un franco desbalance en el combustible de la máquina. Eso es lo que quiero que analicemos. Por en esencia, solo si conservamos nosotros esa capacidad que tenemos de hacer frente a los cambios, lo que conocemos como estrés, la capacidad de adaptarnos a esos cambios. En la medida que seamos capaces de montar una respuesta que nos adapte a esos cambios que vamos a tener en el día a día y a lo largo de la senescencia, pues entonces vamos a poder vivir en un escenario de salud. Y por supuesto también adaptarnos a ese daño que va a ocurrir en una célula como consecuencia del acúmulo de energía en forma de calor. Ustedes saben que cualquier sistema biológico de intercambio energético, como por ejemplo la célula y la matriz extracelular, o la matriz extracelular y el tejido y el órgano y el sistema y la atmósfera, el planeta Tierra el sistema solar con la galaxia y la galaxia con el universo. Son sistemas de intercambio energético. Y a lo largo de ese intercambio energético siempre se va a ir acumulando energía en forma de calor, lo que se conoce como calentamiento global del sistema. Esa es la segunda ley de la termodinámica. La energía libre de Gibbs, el grado de libertad de un sistema, en donde todo en el universo tiende al desorden. Senescencia es el proceso biológico entonces por el cual los seres vivos se hacen viejos. Y este proceso va a ser posible solamente si conservamos esa capacidad que tenemos nosotros de hacer frente a los cambios, adaptarnos a los cambios, lo que conocemos como estrés. Y por supuesto también al daño ocurrido en una célula como consecuencia del acúmulo de energía en forma de calor. Los sistemas biológicos abiertos de intercambio energético, como la célula y el entorno, el cuerpo humano y la atmósfera, la galaxia con el universo, el planeta Tierra con el sistema solar y así, intercambian energía. Y en ese intercambio energético hay acúmulo de energía en forma de calor que el sistema tiene que tratar de eliminar, de canalizar, porque si no, eso es la segunda ley, la de la termodinámica, la entropía, que todo tiende a la destrucción por calentamiento, ¿no? Entonces nosotros vamos generando, y esto explica por qué cuando comemos una alimentación hipercalórica estamos constantemente haciendo esos choques energéticos que desordenan el sistema y desafiamos al sistema a tener que repararse. Entonces esto constituye una ruta que se pone en marcha y es de vital importancia para promover la reparación de los tejidos y controlar la inflamación de los mismos. Entonces, a medida que envejecemos, tenemos una tendencia a desórdenes y desbalances hormonales fisiológicos. Por ejemplo, la primera hormona que empieza a declinar es la progesterona y va lentamente aumentando los niveles de insulina, que tienden a incrementarse, y eso lleva justamente a tener una mayor capacidad o una mayor tendencia al ahorro, ¿no? Eso es fisiológico. Entonces tenemos tendencia al sobrepeso, a juntar masa grasa con el envejecimiento. Y paralelamente también, desde el punto de vista endocrino, va a ir disminuyendo la hormona del crecimiento, la pregnenolona, la dihidroepiandrosterona, que es considerado claramente un marcador de edad biológica, la testosterona, la oxitocina, y van a presentarse también desbalances tiroideos. Es importante decir esto porque, por un lado, vamos a tener desórdenes en la alimentación debido al procesamiento de los alimentos, y por otro lado, vamos a tener, obviamente, el declinio normal, natural de nuestras hormonas, pero que en un escenario inflamatorio se hace mucho más marcado, se hace mucho más evidente, y esto sin ningún lugar a dudas acelera el proceso de senescencia y nos pone vulnerables con el paso del tiempo. Entonces, ¿cuál es la característica común durante la senescencia? Las enfermedades degenerativas y crónicas. Si ustedes ven, hoy nos ponemos vulnerables a padecer enfermedades cardiovasculares,
cáncer, la neurodegeneración, los eventos de accidentes cerebrovasculares, las disendocrinias de cualquier tipo, enfermedades autoinmunes, osteoporosis, solo por nombrar alguna de ellas. Entonces, realmente la incidencia de estas enfermedades van a aparecer, van a aumentar con el paso del tiempo. Y realmente, ¿será posible que se pueda envejecer sin este riesgo de tener que padecer estas dolencias crónicas? Bueno, para poder contestar esta pregunta tenemos que analizar de dónde venimos, cómo fue nuestra vida prehistórica. Porque fíjense ustedes que nosotros hemos evolucionado en condiciones que forjaron en la era paleolítica nuestro sistema, ¿no? Que forjaron nuestra genética. Nuestra genética se adaptó a condiciones difíciles en la era pasada. Fundamentalmente, se desarrolló una genética que dialogó con el entorno. ¿Y qué fue lo que marcó la evolución de nuestro genoma? La calidad y la disponibilidad de alimentos, por un lado, y por otro lado el movimiento. Esto fue una gran ventaja evolutiva y de supervivencia en el pasado, porque no había que comer. No había que comer, realmente el hombre se tenía que desplazar grandes distancias para poder encontrar comida. Y esa comida que era de una alimentación que daba la naturaleza. Por eso yo a mis pacientes les digo, hay que comer más paisaje y menos góndola. Éramos cazadores y recolectores. Entonces, comíamos lo que se encontraba. El Homo sapiens tiene en este planeta 200.000 años, de los cuales 190.000 años vivimos en el Paleolítico y solo 10.000 años llevamos en este periodo neolítico. Pero fíjense ustedes que gracias a esto nuestro genoma desarrolló dos características. Tenemos un genoma ahorrador, porque justamente, como no había que comer, cuando encontraban una planta o cazaban un animal, se lo comían todo y engordaban. Y eso, o sea, fíjense ustedes que no hay nada más fácil en este mundo que engordar, porque el genoma es ahorrador. Estamos genéticamente programados para ahorrar energía, porque somos hijos de la escasez. Y además tenemos un genoma motor, porque nos desplazamos 50 kilómetros por día en promedio, para escaparnos de depredadores, para buscar alimentarnos, etc. Es decir, que ustedes ven claramente, hoy tenemos la misma genética, porque ustedes saben que el genoma ha cambiado un 0,02% en 20.000 años. Eso es lo que se ha determinado. Los paleontólogos han visto que esa es la característica. Tenemos un genoma 100% paleolítico. Claro, un genoma ahorrador y un genoma motor en un escenario en donde hoy no nos movemos, hoy hablamos del síndrome de sedentarismo crónico, y no solo que no es que nos falte comida, sobra, abunda la comida. Entonces, estamos viviendo, hace 10.000 años el hombre se hace sedentario, deja de ser nómade, empieza a cultivar en vez de salir a recolectar, empieza a criar animales en vez de cazarlos. Entonces, ahí es como yo digo, vivimos la primera presión de estrés genético, y ahí empezó a cambiar todo. Fíjense la dieta de nuestros ancestros, ellos comían 75% de grasa, un 20% de proteínas y entre un 5 un 10% de carbohidratos, y los carbohidratos que se consumían eran con fibra, porque eran raíces, frutos, flores. Y esta es la dieta actual. Hemos reemplazado la grasa por los glúcidos, porque no son hidratos de carbono, no son carbonos hidratados, eso está mal llamado, son glúcidos, monosacáridos, disacáridos. Representan hoy el 60%. Nunca un nutriente así representó tanto en la era homínida. Entonces, este es el gran problema que hoy está ocurriendo, porque un nutriente no es solo alimento, es información que nuestro sistema ocupa para expresarse, para que funcione. Un nutriente literalmente le habla al gen, es información. Entonces el genoma puede entender información que recibió durante 200.000 años, pero no puede entender información que está recibiendo recién en los últimos 8.000 años o 10.000 años. Entonces todavía no ha habido cambio, todavía no ha habido tiempo para que el genoma se adapte a estos cambios. El problema no son los cambios, el problema es la velocidad a la cual han ocurrido los cambios. Porque esto ha sido sobre todo en los últimos 200 años. No ha habido tiempo que el genoma se adapte. Entonces hoy estamos viviendo en esta presión de estrés genético y el principal responsable es la glucosa. Porque la glucosa como nutriente, si bien es la principal fuente energética para el ser humano, las fuentes de glucosa en la naturaleza fueron muy escasas. Solamente el 5%, por ejemplo, de los almidones que existen en la naturaleza son digeribles por el hombre, porque tienen enlaces alfa. Nosotros tenemos una dificultad de diseño básico para alimentarnos de almidón, porque el almidón tiene enlaces beta, es irrompible por nuestro intestino.
Entonces, fíjense, la glucosa que el hombre comía provenía o bien de un panal de abejas que cuando lo encontraba, o bien de la fruta de estación, que es fructosa, fructosa con fibra. Entonces, tanto escaseó que tuvimos que desarrollar la forma de fabricarla a partir de la grasa, a partir de las proteínas, la gluconeogénesis. Entonces, claro, la glucosa exógena era muy escasa. Y hoy es un problema porque estamos viviendo, hoy el almidón se ha transformado en una de las principales nutrientes de la dieta de los homínidos. Y el almidón no representó ninguna ventaja evolutiva en el pasado. Está demostrado que no se va a desarrollar ninguna enfermedad por dejar de comer almidón. En cambio, también está demostrado que una larga lista de dolencias crónicas, que son las que hoy estamos viviendo, ocurren por una supremacía subarólica. Porque somos extremadamente sensibles a la insulina nosotros, simplemente porque la glucosa siempre escaseó. Fíjense que no son esenciales los glúcidos, ningún glúcido es esencial. Un nutriente es esencial cuando el cuerpo no lo puede fabricar. Por ejemplo, existen los ácidos grasos esenciales, existen los aminoácidos esenciales, pero no existen los glúcidos esenciales, porque los podemos fabricar a todos. Entonces hoy hemos desarrollado insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia es tanto dependiente como independiente de la dieta. Porque hoy estamos viendo esto, una persona que es insulinoresistente y le retiran los glúcidos refinados y sigue siendo insulinoresistente. Porque ya el sistema se elevó el ponderostato hipotalámico, que ahora vamos a ver lo que es eso, entonces sigue produciendo, se sigue comportando como insulinoresistente durante mucho tiempo, hasta poder finalmente producir ese switcheo y que la insulina pueda bajar. Es decir, no es la insulina la que provoca la insulinoresistencia, no es la hormona la que provoca la insulinoresistencia, si no seríamos resistentes a todas las hormonas, porque todas las hormonas se segregan a diario y en pulsos. El problema es la persistencia. La persistencia va a provocar insulinoresistencia y eso va a hacer que a nivel hipotalámico el ponderostato, que es el que regula el modo ahorro o el modo quemagrasa, se va a elevar. Cuando hay mucha insulina en sangre, el cerebro entiende que hay que ahorrar, porque es la hormona del ahorro, es la hormona que marcó la sobrevida de la especie. Entonces el hombre producía insulina y transformaba todo lo que comía en grasa. Esa grasa se iba a utilizar para cuando no había que comer, sobrevivir. Entonces hoy, que tenemos el mismo genoma, cuando producimos insulina al desayuno, al almuerzo, a la merienda, a la cena, a las colaciones, constantemente estas mareas insulínicas, estas mareas glucídicas provocan mareas de insulina y van a darle al cerebro la orden permanente de ahorrar. El cerebro entiende, se pone en modo ahorro, eleva el ponderostato para ahorrar, ¿no es cierto? Y mantiene el ponderostato elevado, aún después en presencia de insulina baja. Entonces, este es el tema, que para switchar, el switcheo de este ponderostato, después para normalizarlo, para hacerlo bajar y que se comporte otra vez en el modo quema grasa, puede tomar años después de una vida de haber sido ahorradores. Ese es el problema. Cuando uno analiza la resistencia es a nivel del receptor, la hormona es la misma. La insulina de una persona insulinosensible es exactamente igual a la insulina de un insulino resistente. El problema está en el receptor. Se producen cambios conformacionales a nivel del receptor generados por citoquinas inflamatorias que le dañan la estructura. Entonces el receptor, la insulina, no se adapta correctamente al receptor, se desarrolla esta resistencia que hace que la glucosa quede en la sangre y se produzca cada vez más y más insulina. Claramente, este fue el primer alimento chatarra que nos trajo la revolución industrial, la harina refinada. Porque claro, como el trigo, el maíz, no es, tiene enlaces beta irrompibles por el intestino, es la molienda la que lo hace digerible. Y la molienda, si nosotros analizamos qué ocurre, analicemos la anatomía de la semilla del trigo, ustedes van a ver que tiene una capa externa, que es el salvado, la fibra, llamado afrecho, tiene la capa media, que es el almidón o endospermo, y tiene la capa interna, que son los ácidos grasos esenciales, las vitaminas, los minerales. Cuando se refina el trigo, para comercializarlo, se le quita la capa externa y se le quita la capa interna. Y queda puro almidón, sin fibra. Es un almidón que al no tener fibra se absorbe extremadamente veloz a la sangre. Y ese es otro problema. No es solo la carga glucémica, sino también el índice glucémico. O sea, la velocidad
con que tiene la velocidad y la capacidad que tiene de aumentar la insulina de manera veloz. Ese es otro problema porque lo pone en estrés al páncreas. No es lo mismo producir insulina de manera muy lenta, como fue siempre en la era paleolítica, a tener que producirla en chorro y en cantidades industriales. El páncreas empieza a producir sustancia amiloide paralelamente, amilina, que termina quemando células beta y haciendo cada vez, empeorando cada vez más la situación. Entonces, como ven ustedes, no es un problema de metformina, no es una falta de metformina. La metformina solo inhibe la glucogenólisis hepática. Y ese no es el problema. El problema es la carga glucémica de almidones altamente veloces. ¿Por qué le sacan la capa externa y la capa interna? Porque si no, se pone rancia en 5 días la harina. No se puede comercializar. Puro endospermo. Esto es lo que se pierde cuando se refina el trigo. Fíjense, toda esta información nutricional, la semilla la tiene para germinar una nueva planta. Y esto es lo que el hombre paleolítico, cuando empezó a cultivar el trigo hace 8500 años en la región de Palestina, Irak, donde comienza la agricultura, con los sumerios, ellos comían esto, porque no había refinamiento, era una molienda hecha a mano, entonces no se terminaba de sacar toda la fibra. El problema vino después, con la revolución de los molinos de viento, después los molinos de acero, y terminaron pulverizando el trigo a esta sustancia que es realmente nociva para nuestro cuerpo. Entonces, lo que en definitivamente se termina afectando es la afinidad de la enzima por el sustrato, en este caso el receptor, ¿no es cierto?, la proteasa, los receptores GLUT, y se han observado justamente cambios conformacionales a nivel de receptor en presencia de citoquinas inflamatorias, factor en el proceso tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1. Es decir, que son estos los que van a explicar la resistencia, es la inflamación, pero en general la inflamación no solo es la que va a trastocar la interacción con la insulina, sino con cualquier hormona. Esto es importante, que en un escenario inflamatorio, cualquier tratamiento hormonal puede fracasar, porque afecta la interacción con su receptor. Y como yo digo siempre, si nosotros consumiéramos estos glúcidos en su forma natural, gran parte de los carbohidratos van a llegar como fibra indigerible al intestino y van a ser alimento para nuestra flora intestinal, va a mantener la hidrofobicidad de la mucosa, que eso es fundamental para la salud del colon, para la salud del intestino, y evitar estos fenómenos inflamatorios que hoy estamos viendo, de colon irritable, de colitis ulcerosa, de diverticulitis, diverticulosis, y el cáncer mismo también. Y todo empieza por una afectación en la flora, un intestino permeable, y claro, y además estos almidones sin fibra, sin gérmenes, cambian toda esta dinámica. Se hicieron estudios en pacientes con enfermedades crónicas, tanto cáncer, neurodegeneración e infartos. 100 pacientes con estas patologías, el 100% tenían intestino permeable. O sea, tenemos que empezar a pensar entonces que si queremos ver un escenario en longevidad saludable, deberíamos hacer cambios agresivos en nuestro estilo de vida. Pero además hay otra cosa. La constante subida de la marea glucídica provoca un fenómeno químico hoy vinculado con la génesis y el deterioro y la vulnerabilidad que se llama glicación. Tenemos que analizar qué es la glicación. La glicación es una reacción química que es que un grupo aldehído de un azúcar reductor se le pega a un grupo amino de una proteína generalmente, también de lípidos y nucleótidos. Se glica una estructura biológica. Mayormente lo que más se glica son las proteínas, pero también se glican los lípidos de membrana, también se glica el ADN. Y esto es un problema, porque proteína glicada es una proteína que no es funcionante o no funciona correctamente. Esto se llama reacción de Maillard. La reacción de Maillard tiene 3 pasos. Comienza formación, la proteína más la glucosa forman la base de Schiff, que es un compuesto bastante inestable, o sea, lo podemos revertir, tenemos la capacidad de desbloquearlo. Si el cuerpo no lo hace, esto dura unos días y se transforma en los compuestos de Amadori, que van a durar unos días, van a vivir varios días. Tenemos también la capacidad de romper estos cuerpos Amadori, pero si hay mucha cantidad, mucha producción de compuestos Amadori, vamos a terminar formando los Advanced Glycation End Products o productos de glicación avanzada, que estos sí son totalmente irreversibles. El cuerpo humano no puede eliminarlos. Y aquí empieza la génesis, la prehistoria de la futura enfermedad. Entonces, fíjense ustedes que esta reacción de Maillard ha sido claramente descrita y es lo que ocurre en nuestro cuerpo ante estas mareas glucídicas. Y fue publicado ya en el año 1955, fíjense,
Hodge publica el rearrangement de Amadori. Y hoy se habla del colágeno Amadori, la hemoglobina Amadori, la retina Amadori en los diabéticos. Es esto lo que ocurre, ¿ven? Aquí tienen la glucosa más proteínas o lípidos ácido nucleico, forman la base de Schiff, que es muy inestable, dura horas, y se transforma en productos de Amadori. ¿Qué productos de Amadori más conocidos usamos en sangre? La hemoglobina glicosilada, la fructosamina, que sirve también para evaluar no solo pacientes diabéticos, sino también pacientes que están envejeciendo en un escenario de glicación. La acetoamina, que vive unos 90 días, la fructosamina más o menos 20 días. Pero si esto aumenta, se conoce como estrés carbonilo. El estrés carbonilo es una de las principales consecuencias de formar productos de glicación avanzada. Los más comunes se van a formar la carboximetillicina, la pentosidina, el metilglioxal, por ejemplo, que es muy nocivo el metilglioxal a nivel del ADN y a nivel de los endotelios vasculares. Lo importante es que esto te puede estar deteriorando en este momento sin que vos tengas síntomas, porque los análisis de rutina no evalúan fenómenos de glicación y fenómenos de carbonilación. Entendemos que esto es importante para un paciente diabético, pero esto también es importante para un paciente no diabético que está en su curva de senescencia y quiere envejecer en un escenario no de vulnerabilidad. Y como se publicó aquí en las tendencias de ciencias bioquímicas del año 86, Cerami nos dice, aging of proteins and nucleic acid, what is the role of glucose? Claramente, la glucosa va a glicar los ácidos nucleicos y hoy se sabe que va a producir un secuestro, secuencias abásicas, porque esos ácidos nucleicos glicados van a ser removidos del genoma y hasta que puedan ser, cuando esto ocurre de manera permanente, genera secuencias abásicas en donde no va a haber lectura del genoma, entonces la síntesis proteica va a ser defectuosa. Y esto en longevidad saludable lo conocemos como inestabilidad cromosómica. Es el escenario de la inestabilidad cromosómica producida por productos de glicación avanzada, por estrés carbonilo, que puede llevar a la expresión de un oncogeno. Esto es algo que tenemos que tener en claro. En el organismo hay dos fuentes principales de Advanced Glycation End Product. Una es los que vienen del metabolismo de la glucosa, hoy porque tenemos una alimentación subaerólica, y los que vienen de los alimentos, porque también ingerimos AGEs en los alimentos. Vos cuando haces una cocción, cuando comes un asado, cuando comes una panificación, ahí hay productos de glicación también, productos de la cocción. Normalmente, del total de los AGEs que uno come, absorbe entre un 10 a un 50% dependiendo del grado de permeabilidad intestinal, porque esto se va a ver afectado también la permeabilidad intestinal. Acuérdense que los almidones transforman la flora fermentativa en putrefactiva. Y eso daña las uniones estrechas. El intestino empieza a producir sonurina y termina dañando las uniones estrechas y se hace lo que se llama el intestino permeable. El contenido de los AGEs en los alimentos puede aumentar de un 10 a un 200% dependiendo de las condiciones utilizadas para su preparación. Esta es la reacción de Maillard que vemos nosotros en el día a día cuando cocinamos. Mientras más cocinado esté el alimento, más cocido esté el alimento, más AGEs vamos a consumir. Simplemente colocando proteína, azúcar y calor, vamos a tener productos de glicación avanzada. AGEs en los alimentos están presentes entonces en una amplia variedad de alimentos y en aquellos procesados fundamentalmente. Hay un gran número de estudios que muestran justamente la asociación de los AGEs con los alimentos. Hay mucha evidencia que habla de AGEs y envejecimiento, AGEs y enfermedades. Y hay factores que aumentan la producción de los AGEs. Por ejemplo, el calor con que uno cocina puede aumentar no solo AGEs, sino también otros productos como las acrilamidas, las aminas heterocíclicas. Fíjense en este gráfico de este trabajo, cómo hablan de que la hamburguesa tiene muchos AGEs, los nuggets de pollo, todos los procesados en general. Entonces, esto es importante porque son AGEs que ya estamos ingiriendo producto de los alimentos procesados. En términos prácticos, en pacientes con insulinas mayores de 7 microunidades mililitros en ayunas y péptido C mayor de 4 miligramos mililitro, estamos produciendo AGEs. Estamos dañando endotelios y estamos dañando conexiones nerviosas. Hoy acuérdense que el Alzheimer se le llama la diabetes tipo 3, que es todo glicado el cerebro. Se desconecta. Y no solo por hiperglucemia, sino por picos de hiperglucemia seguidos de hipoglucemia e hipercortisolismo, generados por el consumo de almidones veloces. Cuando vos comes almidones veloces, generás un pico brusco de hiperglucemia,
atrás hay un pico brusco de insulina, eso lleva a una hipoglucemia reactiva y para volver a mantener el glucosa en sangre normal, el cuerpo produce glucagón, adrenalina y cortisol. Y eso es lo que por eso aparecen temblores, taquicardias, precordialgias, mareo, irritabilidad, producto de la hipoglucemia reactiva. Fíjense lo que pasa con los AGEs. Estos son los AGEs en el endotelio de los vasos. Destruye el glicocálix. Hay receptores ahí y va a destruir, va a barrer, la exagerada presencia de AGEs va a barrer con el glicocálix, va a comenzar una situación que se llama disfunción endotelial. Un endotelio que entra en disfunción empieza a producir endotelina y deja de producir óxido nítrico. Empieza a producir citoquinas inflamatorias, entonces se hace espástico, aparecen posibilidades de tener una menor compliance. Endotelina es vasoconstrictora. Entonces, en el tiempo, el paciente aumenta su resistencia periférica total, el paciente se hace hipertenso cuando es excesivo el estrés carbonilo, cuando es excesivo el consumo de procesados y excesivo el consumo de almidones refinados, y azúcares refinados, y aceites procesados. Lo principal que va a variar, los primeros vasos que se dañan son los más pequeños. ¿Cuáles son los vasos más pequeños? Los vasa vasorum y los vasa nervorum, que son los vasos de los vasos y los vasos de los nervios. Y este es el origen, lo que explica, por ejemplo, la neuropatía diabética. Es lo que explica la formación, por ejemplo, de la alteración del endotelio de la pared de un vaso. Y está publicado cómo estos productos de ligación avanzada terminan afectando y generando estas enfermedades cardiovasculares, como complicación, por ejemplo, una diabetes. Entonces, la hiperglucemia sostenida y los picos de glucemia repetidos a lo largo del tiempo afectan la función endotelial, reduciendo la producción de óxido nítrico e incrementando la síntesis de eutacoides inflamatorios, endotelina, angiotensina 2. No debemos dejar de mencionar lo que pasa en la membrana celular, que también se va a glicar, porque se producen en grupos aminos libres, por ejemplo la fosfatanolamida, se va a glicar. Y una membrana glicada es una membrana que pierde fluidez y empiezan fenómenos de oxidación, lo que se conoce como peroxidación lipídica, y es el nacimiento de una tormenta citoquímica, lo mismo que hace el COVID. Y si encima este paciente que está en un escenario de glicación lo agarra el COVID, peor la va a pasar. Es lo que conocemos como mal terreno biológico. Y está publicado como los lípidos van a glicarse y van a generar un estrés oxidativo tremendo en el sistema que obviamente acelera la senescencia y te pone en vulnerabilidad a enfermedades. En términos prácticos, para tener una longevidad saludable, sobre todo después de la menopausia, la mujer tiene que tener un valor de insulina basal de menos de 7. Ya 7 es alto y aceptable, ideal sería entre 3 y 5. Si la haces prueba de sobrecarga, porque no pidan la glucosa, porque la glucosa siempre va a estar normal. La glucosa está normal, es presa de insulina alta. Cuando ya la glucosa está elevada es porque ya llegaste tarde. Pero vos tenés una paciente con glucosa normal no quiere decir que no esté dismetabólica. Entonces, tenemos que pedir insulina y no solo glucosa. Y fíjense, a las 2 horas, 125, hasta 25, y a la hora hasta 60. Recordemos también que se van a glicar sobre todo proteínas que tengan residuos de arginina, triptofano, histidina, cisteína. La que más se glica es la que tiene lisina. Por ejemplo, las inmunoglobulinas G. La inmunidad G tiene lisina, y esto es importante porque hoy se habla de que en el envejecimiento se produce glicación de anticuerpos, y esto tiene efecto patógeno. Vos puedes tener anticuerpos contra cual o tal enfermedad, pero si están glicados, esos anticuerpos no sirven. Entonces es la reacción de Maillard, es la carbonilación, es la glicación, que nosotros tristemente no medimos en el envejecimiento. Además, que esto va a generar inflamación. Pero no solo los productos de glicación avanzada interactúan con los receptores de productos de glicación avanzada que existen en casi todas nuestras células. También se ha visto que esta reacción inflamatoria mínima persistente en todo el sistema que acelera el proceso de deterioro lo produce el péptido beta-amiloide, la proteína de alta movilidad llamada también anfoterina, la proteína del grupo S100 o proteínas promotoras de metástasis que se sintetizan en varios tumores, los productos avanzados de oxidación de proteínas como el C3A, las integrinas, los lipopolisacáridos, la fosfatidilcerina. Es decir, hay una serie de productos que se presentan, de proteínas tóxicas para nuestro cuerpo, cuando se presentan en cantidad, nos van a poner en un escenario de riesgo. Por el otro lado, también tenemos que el procesamiento de los alimentos y el consumo de aceites refinados nos ha generado un desbalance de ácidos grasos. Hemos cambiado la dinámica de los ácidos grasos que tuvimos en el Paleolítico. Nosotros tenemos un balance de ácidos grasos esenciales omega 3, omega 6 como antiinflamatorios y los omega 6 proinflamatorios.
El omega 3 es el ácido linolénico y el omega 6 el linoleico. En el paleolítico, por el tipo de alimentación que había, era 1 a 1 el equilibrio, o 1 a 1,5. Hoy la relación es 1,15, 1,18 en favor del omega 6, que es proinflamatorio, porque acuérdense ustedes que el omega 6, el linoleico, es productor de eutacoides inflamatorios mediados vía ácido araquidónico, mientras que el omega 3, el linolénico, es productor de eutacoides antiinflamatorios mediados por el EPA, el ácido cosaminopentoico, y el DHA, que es el decoxahexanoico. Esto tiene que estar en equilibrio, porque si está en desequilibrio en favor del omega 6, vamos a tener una tendencia a la inflamación permanente. Las membranas celulares hoy son de omega 6, y cuando se oxidan, cuando deriva, el omega 6 deriva en ácido araquidónico, y cuando se oxida vía COX-2, vía lipoxigenasa, ciclooxigenasa o las enzimas del citocromo P450, van a dar eutacoides inflamatorios, sobre todo la PGE2, que es protrombótica, que es proinflamatoria, que es proagregante plaquetaria y que es vasoconstrictora. Y ahí tenés la génesis de la viscosidad de la sangre, de la hipertensión arterial, de la tendencia a la trombofilia. El problema es lo que estamos comiendo: almidones veloces, y justamente el almidón es rico en omega 6. Los aceites refinados son puro omega 6. Hoy tenemos la supremacía del omega 6. Y esto está publicado en la revista Science del año 80, como las prostaglandinas, la PGE2 derivada del ácido araquidónico, genera esta tormenta inflamatoria, estimulando al máster de la inflamación, que es el factor nuclear kappa beta, de donde van a derivar todas las citoquinas inflamatorias. Entonces, al cambiar la relación omega 3, omega 6, hemos cambiado la dinámica de los ácidos grasos. Y como dice Barry Sears, estamos asistiendo a la tormenta nutricional perfecta. Y esta es la tormenta nutricional perfecta. Hoy, los pilares sobre los que se sostiene la humanidad desde el punto de vista de la alimentación son harinas refinadas, azúcares refinados y aceites refinados. Este no es el camino para una longevidad saludable. Hablamos de acidosis e inflamación. La oxidación entonces de las membranas, omega 6, vía COX-2, P450 y lipoxigenasa, nos llevan a PGE2. Y esto nos lleva también a producción de interleuquinas inflamatorias, que no solo van a afectar la estructura conformacional del receptor insulina, van a dañar las conexiones nerviosas y van a llevar al neurodeterioro, sino que también el factor de necrosis tumoral pasa a la barrera hematocefálica y estimula el eje hipotálamo hipofisario adrenal, sobreexigiendo la producción de cortisol y llevándonos a un estrés adrenal. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué tendríamos que medir en estos pacientes? Insulina, péptido C, y por supuesto, citoquinas inflamatorias, entre ellas el factor necrosis tumoral, niveles de ferritina. Siempre hemos pedido niveles de ferritina porque son proinflamatorios. Hoy con el COVID están pidiendo todos estos valores para ver el escenario inflamatorio. Fíjense cómo se publicó en la revista Lipid del año 97, cómo el incremento masivo que hemos tenido hoy en la alimentación a base de omega 6 ha llevado a mayor producción de eutacoides vasoactivos e eicosanoides inflamatorios. Y hoy hay clara evidencia que la supremacía de ácido araquidónico está relacionada con el aumento de las cardiopatías, de la diabetes, de cualquier tipo de cáncer y del neurodeterioro, el Alzheimer. Y esto nos está llevando tanto las mareas subarólicas y la supremacía omega 6 a lo que yo llamo el síndrome inflamatorio crónico silencioso. Les pongo un ejemplo. En la inflamación hay acidosis, hay tendencia al pH ácido y viceversa. En la sangre no puede haber un pH ácido. La sangre conserva su pH gracias a robarle buffer a los intersticios. El que sufre la acidosis son las matrices, las estructuras matriciales. ¿Y de dónde saca bases, buffer, álcalis? La sangre, del hueso. Ustedes recuerden que los minerales carga positiva son formadores de álcalis y los minerales de carga negativa son formadores de ácidos. Entonces, los principales formadores de álcalis son el calcio y el magnesio. ¿Y a quién se lo va a robar? Al hueso. El azúcar, los glúcidos, los omega 6 son los grandes secuestradores de bases. Y por eso la inflamación la sufre la matriz ósea. Y ahí es el inicio del deterioro óseo. El síndrome inflamatorio crónico silencioso, vamos a tener siempre marcadores inflamatorios en sangre. Pídanlos en el laboratorio, pero sobre todo postprandiales, porque en ayunan puede estar normales, pero cuando ese paciente come, se eleva bruscamente el factor de necrosis. La lluvia de azúcares refinados y almidones veloces está activando cascadas inflamatorias por incremento de ácido láctico y ácido araquidónico. No se olviden, porque la glucosa también va a ir
a ácido láctico. Entonces debemos entender que nuestro genoma no ha cambiado, lo que ha cambiado es nuestro entorno y nuestra forma de alimentarnos. Por eso han comenzado a aparecer enfermedades que no existieron en el Paleolítico. Existieron, se empiezan a ver reportes recién en los últimos 8.000 años, pero sobre todo después de los últimos 1.500 años. Sobrepeso, hipertensión, eventos cardiovasculares, cáncer, neurodeterioro. Pero también tenemos protectores contra todos estos fenómenos y hay que conocerlos. El brócoli, por ejemplo, es un poderoso antiglicante. El brócoli, con el 3-indol-carbinol, además de contrarrestar este escenario de dominancia estrogénica y de tener un potente efecto inhibitorio de las aromatasas para que la testosterona no se transforme en estrógeno, también es un potente antiglicante. El ácido cafeico y clorogénico del mate es un potente antiglicante y esto está publicado en Fitoterapia del año 2009. Lamentablemente los médicos no estudiamos fitoterapia, pero en la naturaleza hay una farmacia realmente. La S-alilcisteína del ajo, también publicado, como tiene un efecto potente en frenar la formación de los AGEs. La rutina, un flavonoide, que está presente en los cítricos, en las uvas, ciruelas, cerezas, manzanas, pimientos verdes, perejiles, parros. Como ustedes ven, como yo le digo a mis pacientes, hay que consumir más paisaje y menos góndola. También en este trabajo se muestra claramente el efecto de la inhibición de la glicación que se produce cuando consumimos rutina. También la inhibición de la formación del colágeno de Amadori, la glicación del colágeno por el consumo de rutina. Los arándanos y frutos rojos también, el cranberry, hay en este trabajo del año 2011, en donde se demuestra claramente el efecto inhibitorio que tienen estos frutos en la glicación. La curcumina, que es un potente antiinflamatorio, también inhibe la producción de los AGEs. Otra herramienta terapéutica muy útil y saludable es la energía solar condensada que está en la clorofila. Tiene la capacidad de acelerar la actividad de las glioxalasas. ¿Qué son las glioxalasas? Las glioxalasas son las enzimas que degradan los AGEs. Porque realmente nosotros tenemos glioxalasas, pero son muy pobres en su función, porque nunca tuvimos AGEs en el Paleolítico. Formábamos AGEs de manera muy escasa. Entonces las glioxalasas son enzimas que se saturan rápido. Si vos querés acelerar la actividad de la oxalasa, bueno, la clorofila es uno de los más potentes herramientas terapéuticas. Y también les dejo una fórmula protectora del glicocálix para aquellas pacientes que tengan insulina de más de 7 y que tengan un perímetro abdominal incrementado, ya con eso tienen diagnóstico de que están formando AGEs. Se prepara selenio 200 microgramos, vitamina E 125 miligramos, vitamina C 250, magnesio 400, omega 3 5 gramos aparte. Hay que tomarlo en varias tomas, si no esto no es bien tolerado. Pero esto es una potente fórmula para revertir la disfunción endotelial antes de que aparezca el problema. Pero sin ningún lugar a duda, la dieta paleolítica es la más poderosa inhibidora de los fenómenos de glicación. Y como decía el padre de la medicina, nuestro cuerpo no tendrá firmeza si la raíz de nuestra alimentación se ha debilitado. De ahí viene la palabra enfermo, de infirmus, que significa falta de firmeza. Entonces, como conclusión, lo más importante para cualquier sistema biológico es el aporte. Y 3 claves para una longevidad saludable. Hay que limpiar el sistema, hay que equilibrar y hay que no ensuciar. Comer la mitad, andar el doble y reír el triple. Yo les digo siempre a mis pacientes los 7 pasos del bienestar: potenciar la nutrición, equilibrar las hormonas, reducir la inflamación crónica, mejorar la digestión, maximizar la detoxificación, aumentar el metabolismo energético y la más importante, que es superior a la suma de todas las anteriores, tranquilizar la mente. Muchas gracias.